Hola a todos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. En el día de hoy vamos a estar trabajando con una temática que, sin lugar a dudas, estarán abordando en algún momento de la secundaria, de la primaria, ¿por qué no también del nivel superior? Y ese tema es justamente la ciencia ficción. Esta temática sirvió de inspiración a muchísimos escritores, escritoras, pero también hizo lo propio con personas encargadas de desarrollar series, de desarrollar películas y también videojuegos como el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Un juego que está muy pero muy de moda hoy en día y que ingresaría dentro de este género porque estos seres están viajando en el espacio utilizando como medio de transporte una nave espacial y bueno, ocurre en una realidad que tranquilamente podría ser del futuro. Si les parece, vamos a ir empezando. Para eso vamos a comenzar con la definición del concepto de ciencia ficción. Les había anticipado que es un concepto difícil de definir, más que nada porque básicamente la expresión es un oxímoron. ¿Qué significa un oxímoron? Un oxímoron es una figura retórica o un recurso poético que consiste en combinar dos conceptos o dos palabras que son incompatibles en la realidad. Hay, por ejemplo, un soneto de Francisco de Quevedo, un escritor español, que se llama Definiendo el amor, y está básicamente compuesto en su mayoría por esta figura retórica, el oxímoro, y decía algo más o menos así: es hielo abrasador, es fuego helado, por ejemplo, decía el primer verso. Entonces, ya desde ese punto de vista, desde ese punto de partida, podemos establecer que se trata de un oxímoron. ¿Por qué? Porque tenemos hielo abrasador, un hielo que abrasa, o sea, que da calor, es algo imposible, algo incompatible en la realidad. Es fuego helado, un fuego que nos da frío, cosas que en nuestro mundo no son posibles, pero bueno, sí en el mundo poético. Entonces, podríamos establecer que ciencia ficción es un oxímoron porque combina estos dos términos, ¿no? Por un lado, ciencia, que está asociado a la verdad, a la certeza, a los datos que se pueden comprobar, y por otro lado, el concepto de ficción, que está claramente vinculado a la falsedad, a la mentira, incluso desde sus orígenes, en la raíz griega, ¿sí? Ya significa mentira, falsedad, esa raíz es fictio, ¿no? Así que eso en primera instancia. El objetivo que tiene la ciencia ficción es justamente el de presentar una realidad futura, y esa realidad futura es posible gracias al avance de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Eso es algo propio y característico de la ciencia ficción, y muchas veces desde la posición de realidad futura, de mundo futuro, gracias al avance de la ciencia, lo que hace es criticar alguna conducta o algún aspecto de la sociedad actual. Es como que los escritores o los productores de ciencia ficción lo que hacen es ocultan una crítica actual y a la sociedad propia de nuestro momento, la ocultan o la camuflan como si la estarían realizando en el futuro, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen de una película dirigida por James Cameron, muy conocida. La película es Avatar, y responde un poco en primer lugar, el objetivo, ¿no? Porque Avatar transcurre, para aquellos que la vieron y los que no, acá estaría bueno meter el cartel de alerta spoiler, pero Avatar transcurre en un planeta llamado Pandora, y este personaje que tenemos acá, ¿sí? Es uno de los protagonistas. Es un personaje que funciona como avatar de una persona que forma parte del ejército de los Estados Unidos, que está paralítica, ¿sí? No puede caminar. Entonces, como que se mete como infiltrado a través de este cuerpo, que sería el avatar, y lo que hace es tratar de robarles información a los miembros de esta civilización. Es una película que también realiza una crítica a la sociedad actual, más que nada en el aspecto de cómo el ser humano tiende a la destrucción de todo aquello que no conoce, y los que vienen a enseñarnos los miembros de los habitantes de este planeta, los miembros de esta civilización, es justamente que todo en el planeta tiene una razón de ser, desde la partícula más minúscula hasta el ser más grande, todo tiene una razón de ser y todo está conectado entre sí. Un ejemplo clarísimo, además del de Avatar, es el de la serie Black Mirror, muy conocida la serie,
Y bueno, yo les propuse un episodio acá que es Caída en Picada, es el episodio número 1 de la temporada 3. Este personaje llamado Lacey, ¿sí? Es una mujer que empieza a obsesionarse profundamente por tratar de ganar reputación en un mundo donde el estatus social está determinado por eso, ¿no? Todas las personas tienen como una lente de contacto colocada en el ojo que lo que hace es percibirlas con un puntaje, y a su vez tienen un dispositivo similar a un celular que le permite ir calificando a las personas de acuerdo al tipo de interacción que hayan tenido. Entonces, Lacey lo que hace está intentando, es una persona que tiene un puntaje de 4.2 de un total de 5, pero bueno, quiere ascender un poco más en ese puntaje y por eso vive una vida completamente llena de falsedad. Y Black Mirror, que es una serie que se caracteriza mucho por criticar a la sociedad actual, a la sociedad de nuestro momento, en este capítulo lo que busca es justamente, entre otras cosas, criticar cómo muchas personas viven de las apariencias, más que nada en contextos como lo son el de las redes sociales, ¿sí? Donde la gente sube algunas imágenes que quiere mostrar y de alguna manera manipula toda esa información para que muchas veces parezca que vive una vida feliz o que está pasándola bien, y en realidad no siempre es así. Por otra parte, también tenemos, yo recién les planteaba que la ciencia ficción de alguna forma lo que busca es mostrar un futuro posible, pero hay dos posturas respecto de ese futuro, se las conoce como visiones de futuro. La primera de ellas puede ser una visión utópica u optimista, donde el avance científico beneficia a la humanidad, lleva a la humanidad a un estado de bienestar muchísimo mejor que el de ahora. Acá tenemos un ejemplo de esta imagen donde parece que todo funciona en armonía, donde también hay una mezcla entre lo que sería lo urbano y lo natural, ¿sí? Porque tenemos un río, o un arroyo, tenemos también la parte de la naturaleza representada por el bosque, así que, o por la vegetación. El futuro en este caso parece utópico, ¿no? Pero por otra parte, y en oposición a esto, tenemos una mirada contrautópica que también recibe el nombre de distópica o pesimista, donde el avance de la ciencia y la tecnología perjudica rotundamente a la humanidad y la lleva al borde de la extinción. Muchas veces las películas o los videojuegos, como el que aparece acá, fue extraído de un videojuego llamado Fallout, ¿sí? O sea, muy conocido también en el ambiente de los que les gusta jugar principalmente juegos de rol. Y bueno, este videojuego o también algunas series plantean una realidad en la cual el mundo está próximo a desaparecer y bueno, la humanidad está al borde de la extinción. Y los pocos seres humanos que sobrevivieron lo que hacen es competir entre ellos por conseguir los recursos o tratar de alcanzar justamente un estado de bienestar mayor al que tienen. En este tipo de realidades también escasean los recursos naturales como son el agua, como son la comida, y obviamente eso hace que haya muchísima competencia entre los grupos humanos sobrevivientes. Otro punto también a tener en cuenta es que en la ciencia ficción hay muchas temáticas que se van abordando. Yo acá les menciono algunas, solamente 4 puntualmente. La primera de ellas son los viajes en el tiempo. Es típico de este tipo de contenido, o sea, de este tipo de género. Puede ser tanto en películas como en series, como en algunos libros, como el que les expongo la tapa en esta oportunidad. Es de H.G. Wells, ¿sí? El libro se llama La máquina del tiempo, también tiene su versión cinematográfica. Otro ejemplo muy común de las temáticas es la vida en otros planetas, ¿sí? Como aparece en este caso. Hay un texto de Ray Bradbury, por ejemplo, que se llama La tercera expedición y habla de que en Marte existen marcianos, por ejemplo, ¿sí? Está dentro del libro Crónicas Marcianas, este cuento. La inteligencia artificial, con un autor muy conocido en este género que se llama Isaac Asimov, tiene muchísimos libros. Isaac Asimov también tiene un cuento que se llama ¿Cuánto se divertían o cómo se divertían?,
que está muy vinculado también a la forma de educación que estamos transitando hoy en día, en 2020, por la pandemia, por lo menos acá en Argentina. Y por último, La invasión extraterrestre, también con otro libro de Wells, que es uno de los máximos referentes de la ciencia ficción. El libro se llama La guerra de los mundos y también tiene su versión cinematográfica. Por otra parte, también, con respecto a esto de las temáticas, podríamos afirmar que la ciencia ficción es un género paradójico. ¿Por qué motivo es un género paradójico? Recordemos que una paradoja es algo contradictorio, es una expresión contradictoria. Un ejemplo de eso podría ser, si querés paz, prepárate para la guerra, por ejemplo. O una frase muy pero muy conocida de un filósofo griego llamado Sócrates. Una de las frases que popularizó es: solo sé que no sé nada. Entonces es ahí donde comienza a generarse esta paradoja, porque uno dice, ¿cómo? No sabes nada, pero sabes que no sabes, ¿sí? O si querés paz, prepárate para la guerra, pero estar en guerra significa no estar en paz. Bueno, entonces eso son paradojas, esas son expresiones paradójicas. Y la ciencia ficción es un género paradójico porque, por un lado, anticipa una realidad que es posible gracias al avance de la ciencia, pero por otro lado puede pasar de moda. ¿Por qué? Porque hay oportunidades en las cuales lo propuesto en el texto es alcanzado en la vida real. Y yo acá les anoto un ejemplo de un escritor muy conocido llamado Julio Verne, con su libro, ¿sí?, De la Tierra a la Luna, que planteaba justamente en el siglo XIX un viaje que iba justamente de la Tierra a la Luna, ¿sí?, un viaje tripulado. En el siglo XIX eso claramente era un suceso de ciencia ficción. Era impensado que en aquel entonces el hombre pudiera viajar a la Luna. Pero, como ya sabemos, en el siglo XX esa proeza se logró, entonces ya deja de ser un texto de ciencia ficción y pasa a ser un texto más realista. Hoy en día hablar de viajes a la Luna sería algo completamente ilógico para ingresar dentro de este género, ¿no? Ya sería un texto más de carácter realista, o sea, tratando de imitar la realidad de la manera más fiel posible. Así que bueno, esto fue todo por hoy. La idea era realizar una presentación lo más ágil posible y vincularla con distintos géneros, ya sea el género literario o también el género cinematográfico y el de las series. Espero que les haya servido, que lo hayan disfrutado. Y bueno, los espero entonces en el próximo video. Les dejo también el Instagram por si quieren seguirme ahí. También voy subiendo algún contenido y los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos, que tengan muy pero muy buenos días. Hasta luego.